Cuando nosotros venimos acá, muchas veces, con todas nuestras aflicciones, nuestras cosas, a veces cuando estamos en la parte de la alabanza, nuestra mente está en otra cosa. ¿Se da cuenta usted de las cosas que está cantando? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, aquí estoy, todo esto es para ti? ¿Está dispuesto usted a entregarse por completo al Señor? ¿Al prójimo? ¿Dejaría usted el lugar de confort o el vivir normal por el beneficio de otro? ¿Se humillaría usted delante de aquel que lo ha humillado a usted, que le ha hecho daño? Hoy día vamos a hablar acerca de la vida en Cristo y de cómo Él se humilló a sí mismo. Abra su Biblia en Filipenses, el capítulo 2. Desde el 5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Cierra sus ojos. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú tomes el control de cada uno de los que estamos aquí. Toma el control de mi vida, Señor, de mis labios, de mis pensamientos, para poder, Señor, exponer, explicar, Señor, y aplicar este mensaje como tú lo quieres, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a que el Espíritu Santo nos pueda transmitir a nuestro corazón aquello que tú querías transmitir cuando inspiraste al apóstol Pablo, Señor, a que escribiera estas palabras, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a que ahora no solo contemplemos al hombre o las letras escritas, Señor, en una Biblia, sino que podamos contemplar a tu Hijo, podamos contemplar al Señor, podamos contemplar al Mesías, al Cristo. Padre, toma tú el control de todo, sé tú el centro de todo, Jesús, porque tú eres el centro de todo. En el nombre de Jesús, amén. Esta es la epístola a los Filipenses. Pablo le está escribiendo a una congregación que se encuentra en Filipos. ¿Quién de ustedes se acuerda del colegio cuando le enseñaron acerca del Imperio Romano? ¿Se acuerdan ustedes del Imperio Romano? Eso era lo que pasaba en el primer siglo, ese era el contexto en donde estaba Pablo y la primera iglesia, el Imperio Romano, los César, los dioses. ¿Quién se acuerda de Grecia? ¿Se acuerdan? Más o menos, del yogur griego. ¿Ya? De mi ruso, para los más viejitos. Hay algunos que aquí salieron del colegio hace poquito y otros que salieron hace un poquito más. ¿Ya? Bueno, Grecia está ubicada en Europa. Y Filipo era una ciudad ubicada, en el primer siglo estaba ubicado en Macedonia, pero actualmente Filipo estaría dentro de Grecia. Pero en el primer siglo Filipo era una localidad que estaba en Europa. Fue la primera iglesia que se fundó o que se estableció en Europa. Filipo era parte del Imperio Romano. Es para que usted vaya imaginándose. Así cuando ve las películas de Jesús y ve los romanos. Bueno, Filipo era una ciudad, era una colonia militar, donde los que se habían retirado, los veteranos de guerra, vivían ahí. Entonces era una ciudad que era fiel al imperio y que era fiel al César. Era una ciudad principal, el libro de Hechos en 16:12, si usted quiere anotarlo, usted está anotando, puede anotar. Era una ciudad principal de Macedonia, una colonia romana. En el segundo viaje misionero de Pablo, ustedes se van a acordar que él tuvo una visión de un hombre macedonio, ¿se acuerdan? Que les dice que vaya hacia donde él está y que le ayuden. Esto está en Hechos 16 todavía. Estoy hablando de cómo parte la iglesia en Filipo. Entonces Pablo va y en Filipos se encuentra con una mujer llamada Lidia.
a la cual Dios le abre su corazón para que reciba el mensaje de Dios. Pasado esto, cuando estaba ahí con la mujer, se levanta una mujer que era una divina y comienza a decir que Pablo era el mensajero de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hace Pablo? Reprende al espíritu de adivinación que había en la esclava, y esta esclava queda libre, por lo cual los patrones se enojan porque con esto sacaban plata. Y entonces, como comenzaron estos hombres a traer conflicto a la localidad, lo acusan y se lo llevan preso a Pablo y Silas. Pero acontece algo milagroso, un terremoto. ¿Se acuerdan? Mientras ellos estaban alabando al Señor, ocurre un terremoto que abre la cárcel, y el guardia, por miedo y temor, porque estos prisioneros habían arrancado, decide suicidarse. Pero antes de que eso acontezca, Pablo le dice que no lo haga. Y ahí el hombre, que quizá había escuchado a Pablo desde la cárcel cantar alabanza, quizás Pablo predicaba el evangelio, le pregunta, le dice, ¿cómo puedo ser salvo? Y ahí es que viene esa cita que tenemos tan arraigada en nuestra mente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A continuación de esto, Pablo va a la casa de este carcelero y toda su familia se convierte y se bautiza para la gloria de Dios. Y así parte esta iglesia en Filipo. De una manera milagrosa, una visión, un terremoto, Dios abriendo el corazón de Lidia. Así la comenzó. Por eso Pablo en la epístola de Filipenses, usted después léala entera, dice, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque Pablo sabe que el que comenzó la obra no es él como apóstol, no fueron otros hombres, sino que el que comenzó la obra fue Dios. Y Dios, que es fiel para empezar, es fiel para terminar. Entonces ya pasan los años. Pablo tiene una estrecha relación con esta iglesia. Es más, después en su tercer viaje misionero también Pablo los visita. Y en su afecto Pablo le escribe una carta. Ya Pablo en prisiones. Esto más o menos en el año 60 después de Cristo. Pablo prisionero muy probablemente en Roma, esperando su sentencia, que muy probablemente era la muerte. Y Pablo escribe esta carta a sus hermanos, a la iglesia amada que se encuentra en Filipos. En el versículo 27 del capítulo 1 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que está firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Había mucha división y había rencilla dentro de la iglesia de Filipo. El capítulo 1 y el capítulo 2 le habla acerca de la humildad y de la obediencia. ¿Por qué? Porque se había levantado el egoísmo y la vanagloria entre ellos. Y entonces Pablo, después de toda la exposición, el 1, viene esto que leímos. Le dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y de eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué es lo que Dios quería decirle a la iglesia de Filipo, a los filipenses, y qué Dios quiere decirnos hoy ahora? El versículo 5 parte, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo está hablando a la comunidad, está hablando a la iglesia, está hablándole al pueblo que está en Filipenses. Este es un mensaje que es para nosotros como iglesia, pero también para nosotros como individuos particulares. Como cada uno de nosotros. Haya pues ese sentir, esa manera de pensar, esa actitud que tuvo ¿quién? Cristo Jesús, al que nosotros decimos que es nuestro Señor. Al que nosotros decimos seguir. Haya esa actitud que Él tuvo. ¿Cuál actitud? Verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesucristo, antes de venir a esta tierra, Él era Dios. Eso es lo que está diciendo. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse. ¿Se recuerda Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Jesucristo, antes de venir a esta tierra, Él existía como Dios. El Eterno no necesitaba nada ni a nadie. El Eterno que no tenía necesidad de venir a esta tierra. Capítulo 17 de Hechos, Pablo habla de que Dios no necesita nada. Hermano, y usted debe comprender que Dios no nos necesita. Quizás muchas veces usted ha escuchado Dios te necesita, pero la verdad, Dios no nos necesita. Dios no necesitaba crear este universo. Él lo creó por su pura voluntad. Porque Él quiso hacerlo. Él nos llamó por el puro afecto de su voluntad. No porque nos necesitara, no porque sin nosotros Él se sentía incompleto. No, porque en la eternidad pasada Él era completo en sí mismo. Él es completo en sí mismo. Él estaba en perfecta comunión en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él no necesitaba nada. Él creó todo por la superabundancia de su gracia, por la superabundancia de su amor. Debe comprender que Cristo ha existido desde la eternidad. Por eso Apocalipsis 4:11 dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Solo por su voluntad. Él es el creador. Dios es el creador de todas las cosas. Jesucristo es Dios. Él no fue creado, sino que por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Así que cuando usted venga alguien a decirle que Jesucristo no es Dios, los testigos de Jehová tienen esa idea. Usted dígale no. Mira aquí, mira a Filipenses 2:6, que es lo que dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó qué cosa ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. Mira Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo existía desde antes del momento en que Él vino a la tierra. Él es eterno, Él es. Pero aún así, que era Dios en toda su gloria, con todos los ángeles adorándole, teniendo la íntima comunión con el Padre, el Espíritu Santo, no teniendo necesidad de nada, Él decidió despojarse. Él decidió vaciarse. Él no se aprovechó de su condición de Dios, sino que fue contra todo sentimiento egoísta. Y se vació. El 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Yo quiero que usted recuerde quizá alguna situación donde usted se ha sentido humillado, donde usted se ha sentido rebajado. Yo recuerdo que cuando iba al colegio o era pequeño, uno de mis mayores sueños, y parece que no es solo el mío, así que más de alguno lo va a tener, era que uno dormía y que llegaba al colegio y estaba en ropa interior. O que estaba desnudo. ¿No lo tuvo usted? ¿No? Yo tenía eso, que llegaba sin pantalones al colegio. Y me sentía en el sueño tan humillado. Cuando me decían, oye, estoy sin pantalones, y yo, una vergüenza, hermano. Quizás usted lo han humillado de alguna otra manera. Quizás usted se ha sentido humillado en el trabajo, usted se ha sentido humillado en su familia, usted se ha sentido humillado con sus amigos, usted se ha sentido humillado quizás por su condición económica, por su condición académica, por su condición familiar. Pero ¿sabe qué? No es comparable a cómo se humilló Jesús. Número uno, porque dice que Él se despojó a sí mismo, es decir, voluntariamente se humilló. No es que alguien lo humilló, Él decidió humillarse. Yo no sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decidir humillarnos, pasar voluntariamente por una acción o una actitud o por una situación humillante. No sé cuántos estaríamos dispuestos a eso. De seguro, no mucho. Porque tenemos esa lucha contra nuestro egoísmo y contra esa vanagloria, con esa soberbia de que creemos que somos importantes, creemos que el mundo gira a nuestro alrededor.
Pero aun cuando todo giraba alrededor de Dios, Cristo no escatimó ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Aún siendo digno de toda la gloria, se humilló. Como dice Pablo en 2 de Corintios 8:9, siendo rico, sin embargo, por amor a nosotros, se hizo pobre. ¿Y sabe por qué otra cosa nunca vamos a poder ser humillados como Cristo? Porque nosotros ya estamos en el barro. Cuando nacimos, cuando estamos aquí, ya estamos en el barro. Somos pecadores, somos hombres indignos. Pero Él era el ser supremo, más digno que todo. No había nadie sobre Él. Nadie. Si usted pudiera hacer una escalera, sería una escalera que no tiene fin arriba. Y desde esa punta, que es incomprensible, que no podemos entender, Él se arrojó y se humilló. Y siendo Dios, se humilló a sí mismo, tomando forma de esclavo, forma de siervo. A veces la palabra siervo la tenemos tan metida en nuestro lenguaje como siervo, como un pastor o un líder, pero Él tomó forma de siervo, de esclavo, hermano. Y se hizo semejante a los hombres. Fue 100% hombre y 100% Dios. El pecado del hombre en Edén fue querer ser igual a Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Satanás que le dice, si comes esto seréis como dioses? Y ese es el pecado del hombre en Edén, y ese es el pecado del hombre siempre. Siempre. Usted recuerda esto, cuando nosotros pecamos, lo que estamos diciendo es, Señor, yo soy más importante que tú. Eso es nuestro pecado. Señor, yo soy más importante que tú. Mi deseo es más importante. ¿Cuántas veces ha pensado que usted haría las cosas mejor que Dios? Quizás no se ha atrevido a pensarlo, pero quizás sí ha tenido la actitud. Decir, Dios, ¿por qué no hiciste esto de esta manera? ¿Por qué no fue de esta manera? No entiendo esto y no me hubiese gustado. Así no tenían que ser las cosas, Dios. Tenían que ser de esta otra manera. ¿Cuántas veces ha pasado eso por nuestra cabeza? Quizás no lo exteriorizamos, pero lo estamos delante de Dios. Estamos diciéndole a Dios mismo que nuestras ideas son mejores que las de Él. Quizás usted no se ha atrevido a ir delante de Dios a eso. Pero ¿cuántas veces usted ha dicho, yo haría las cosas mejor que mi jefe? O mis padres no saben nada, mi madre no entiende nada. Yo lo haría de una manera distinta y seguro resultaría. Si yo fuera el pastor de la iglesia, las cosas resultarían de otra manera. Si a mí me pusieran en ese cargo, esto realmente funcionaría. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Cuántas veces hemos pensado que todo se trata de nosotros, que nosotros somos lo más importante en este mundo, que todo debiese girar alrededor nuestro? Pero Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se vació, se despojó y se hizo siervo. Se hizo semejante a los hombres, semejante a los seres humanos. ¿Cuál humillación más grande que la de un Dios haciéndose forma de hombre? Ahí ya podríamos decir que Dios se humilló a sí mismo. Pero no solo eso, porque no vino en forma de rey, no vino en forma de Señor, no vino en forma de un ser glorioso, sino que aún en los hombres vino en forma humilde, forma de siervo. Cristo es el ejemplo de amor y humildad. Cristo, siendo eterno, se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Por eso Pablo en el verso 3 de Filipenses 2 dice, estimando a cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Miramos a los demás como superiores a nosotros. Somos familia y somos hermanos. Cada uno de nosotros somos parte del pacto que Dios ha hecho. Somos parte de la iglesia. Ninguno de nosotros es más importante que el de al lado. Ninguno de nosotros es mejor que el de al lado. Porque cuando comprendemos nuestra condición de pecadores y de un Dios que tuvo que descender, que tuvo que humillarse, que Dios siendo rico, siendo glorioso, siendo eterno, tuvo que humillarse y descender para que nosotros pudiésemos ser salvados. Cuando comprendemos eso, comprendemos la naturaleza gigantesca de Dios, es que podemos ver lo vil que somos nosotros.
que podemos ver cuánto pecado hay en nosotros. Ninguno de nosotros buscó a Dios, ninguno de nosotros llegó a Él, sino que Él tuvo que descender a los hombres. El hombre siempre quiso ser como Dios y pecó y pecó y pecó porque quería ser independiente de Dios. Eso es lo que hacemos cuando pecamos. Estamos diciendo a Dios que nosotros somos mejor, que nuestras ideas son mejores, que cuando Dios nos dice anda por acá y nosotros vamos para allá, lo que nosotros estamos haciendo es decir, tu indicación, que era esta, está mala. Esta es una mejor indicación, la mía. Yo soy más sabio, yo soy mejor que tú. Eso es lo que hacemos cuando desobedecemos a lo que Dios mismo ha establecido. Eso es lo que hacemos cuando la Biblia instando al marido que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, el marido no lo hace. Eso es lo que hace la esposa cuando el Señor diciendo que la esposa se sujete al marido no lo hace. Eso es lo que hacen los hijos que cuando el Señor dice honra a tu padre y a tu madre, no lo hace. Eso es lo que hacen los padres que cuando les manda que instruyan a sus hijos en las cosas de Dios, no lo hacen. Y todos estamos dentro de esto. Esposos que no aman a sus esposas. Esposas que no se sujetan a sus maridos. Hijos que no obedecen a sus padres. Y aún siendo conocedores de la verdad. Ya no incrédulos, sino siendo parte del pacto, como cantábamos. Siendo santos y escogidos para gloria de Dios. Pero Cristo se humilló. Estando en toda la gloria, descendió a los hombres. El 8, y estando en la condición de hombres, miren cómo vamos este camino. Dios preexistente en el pasado, desde la eternidad, decide por su pura voluntad, por el puro afecto de su voluntad, venir a la tierra, humillarse y tomar forma de hombre, de ser humano. Y el 8 dice, y estando en la condición de hombre, es decir, ya como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios no solo se rebajó cuando se volvió humano, sino que ahora siendo Emmanuel, Dios con nosotros, se humilló a sí mismo. El Verbo encarnado decide en obediencia tomar la posición más humilde de entre los hombres. No es solo, como le decían delante, que el entorno lo humilló. No es solo que los judíos lo despreciaron o que los romanos lo mataron, sino que Él mismo decidió humillarse. En Mateo 11:29 Jesús dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué cosa? Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Debemos tomar la actitud que tuvo Cristo. Humillarnos, ser humildes y obedecer a Dios. Que cuando el Señor nos diga no se unan en yugo desigual, no nos unamos en yugo desigual. ¿Quién tiene más razón? ¿El consejo de Dios o nuestra propia idea? No, que Señor, yo lo voy a convertir en no entender nada. Jesucristo fue ejemplo de obediencia, porque obedeció en toda su vida, porque Él siendo igual a nosotros, padeciendo igual a nosotros, siendo tentado en todas las cosas, Él fue santo y perfecto y obediente al Señor. Y obediente no tan solo en que Él fue obediente y murió de viejo, sino que su obediencia lo llevó a ejecutar el plan que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, en donde Cristo murió, y no una muerte cualquiera, sino una de las muertes más humillantes que ha habido en la historia de la humanidad, muerte y muerte de cruz. Para los judíos, algo vergonzoso. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 21:23, o como lo hemos visto en Gálatas 3:13, dice, maldito es aquel que es clavado en un madero. Por eso los judíos no podían entender que el Mesías fuese crucificado. Decían, no, ese no es el Mesías. Porque si hubiese sido el Mesías, Dios lo pondría en alto, pero no, lo mandó a esa cruz, que es señal de maldición, que es señal de humillación.
Los filipenses, ¿se recuerdan que yo les dije que era una colonia del Imperio Romano, donde estaban los soldados, donde estaba el César, donde inclusive en esos tiempos César era una figura tan alta que encarnaba todo el ideal del imperio, que se había convertido en un símbolo de adoración, era Dios. Y entonces cuando estos filipenses decían que el Señor de ellos había muerto en una cruz, los inconversos, los incrédulos encontraban que eso era necedad. ¿Cómo el Señor de todo muere en una cruz? Eso no tenía relación. ¿Cómo el Señor que ellos dicen que es Señor de todas las cosas muere a manos de un procónsul del César? O sea, ¿quién es el verdadero Señor? ¿Es este que murió en una cruz a manos del Imperio Romano o es este que lidera el Imperio Romano? ¿Quién es el Señor? ¿El Jesús que dicen ustedes o el César? Era algo vergonzoso la cruz. Y la cruz es el centro de la teología de Pablo. Pablo dice en 1 Corintios 2:2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo ya esté crucificado. Ese es el centro de todo, la cruz de Cristo. ¿Por qué un acto tan humillante, un acto tan vil, era tan importante? Porque aquí también se cumplía una de las profecías del profeta Isaías. Isaías 53 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Los judíos no entendían que este rey glorioso viniera como un esclavo, como un delincuente a morir en una cruz. No podían entender cómo el que se supone era el justo muriera como los injustos. Pero estaba dicho ya 700 años de que Cristo fuese encarnado, 700 años de que Cristo viniera a la tierra y fuese Emmanuel, Dios con nosotros, que fuese el Verbo que habitó entre nosotros. Estaba escrito que Cristo iba a padecer a causa de nuestros pecados y en él nuestra herida fue sanada. Nuestras enfermedades fueron curadas. Y no estoy hablando solamente de las enfermedades físicas, sino estoy hablando de esta enfermedad del alma que nos tenía muertos en delitos y pecados. Él tomó sobre sí toda la maldad y compró nuestra paz. Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Dios no dejó a Jesús en la tumba, sino que lo exaltó. Y como él mismo decía, que el que se humille será enaltecido en Lucas 14:11. El Señor, Dios, tomó en alto y lo declaró Señor de señores. Porque no es como este mundo mide la grandeza. Este mundo mide la grandeza en cuanto tú tienes, cuál es tu posición social. Este mundo mide la grandeza en que si tu auto es de este año o si tu auto es de hace 10 años. Este mundo mide la grandeza en cuántos títulos universitarios tú puedes tener. Este mundo mide la grandeza en cuántos ceros tiene tu cuenta bancaria. Pero Dios mide la grandeza en la humildad. En la humildad, porque el que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. Y ese es el ejemplo que Cristo el Señor nos ha dejado, el cual siendo Dios se encarnó, ya humillándose a sí mismo, y cuando ya era hombre se humilló aún más y murió por obediencia, y una muerte no como cualquiera. No murió de una enfermedad, no murió ahogado en un río, murió en una muerte vergonzosa en la cruz. Por eso en la cruz debe ser el centro de toda nuestra vida, recordar a Jesucristo crucificado. Recordar al Señor que vino desde lo alto, se acercó a los hombres y murió como un delincuente, siendo Él justo. El justo por los injustos. La ira del Señor se derramó sobre Cristo. Nuestros pecados fueron clavados en ese madero. Y a causa de esto, el Señor lo exaltó a lo sumo. Dios se revela como un Dios amoroso.
Un Dios que por amor viene y se humilla a sí mismo y muere y está dispuesto a morir por su propia voluntad, a morir en una cruz. Jesús muere por su propia voluntad en una cruz. Se humilla a sí mismo para salvar a muchos. Isaías 53:12. La historia de la redención, el plan de redención, ha sido un plan ideado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que todo se creara, el Señor ya tenía el plan de redención en su mente. Isaías 53 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes. Yo le daré parte con los grandes. Y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Esto estaba preparado desde antes. Dios había designado de antemano que el Cristo iba a padecer y iba a morir en una cruz para llevar el pecado de muchos. La Biblia, el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo. ¿Se acuerdan ustedes de cuando Moisés le pregunta el nombre a Dios en la zarza? Y le dice, ¿cuál es tu nombre? Yo soy el que soy, que era un tetragramatón, que es una Y, una H, una W y una H en nuestro idioma. De ahí es que nosotros traducimos Yahweh, Yahvé, Jehová. El cuarto mandamiento decía que no podemos tomar el nombre de Dios en vano. Entonces los judíos, con este temor, cuando ellos leían la Escritura y estaba escrito Yahweh, estas 4 letras estaban escritas, cuando leían esto, ellos no leían ahí el nombre por temor a tomar el nombre del Señor en vano. Y ellos decían Adonai, que significa el Señor, porque el nombre de Dios era impronunciable para los judíos. Ahora, se le encarga a unos judíos que traduzcan la Biblia de hebrea al griego. Y cada vez que decía Yahweh, estos judíos que están escribiendo al griego le ponen Kyrios. Kyrios en griego significa Señor. Entonces, cada vez que la Biblia hacía referencia a Yahweh, cuando el lector en Filipos estaba leyendo su Biblia en griego, veía que decía Kyrios. Y entonces aquí Pablo les dice que se le ha puesto un nombre que sobre todo nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Kyrios, es el Señor, es el Yahweh, es el Adonai, es el Dios eterno. El Dios eterno, el que creó los cielos y la tierra, aquel que los judíos decían que era el único Dios. Pablo está diciendo, Jesús es ese Dios. Jesús es el que era, el que es, el que será. Jesús es Yahweh. Cuán grande es el Señor. Por eso les digo que Jesús es Dios. Y nadie puede negar, Él es el Dios soberano que tiene en control todas las cosas. Él es el dueño del universo, el dueño de toda la creación. Es el Señor de señores, es el Kyrios, es el Adonai, es el Señor de señores. Aún Señor sobre el César. Eso es lo que le estaba diciendo a los filipenses. Jesús es Señor aún sobre César, aún sobre aquellos que se burlan de ustedes. Es Señor sobre los otros dioses paganos. Es Señor sobre la enfermedad, es Señor sobre la prueba, es Señor sobre la aflicción. Él es Señor y no hay otro como Él. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Porque llegará el momento, hermano, llegará el momento en que todos se doblarán delante del Señor. Porque aquel que Dios en la cruz al resucitarlo lo levanta y lo pone como Señor de todas las cosas y le da el nombre que es sobre todo nombre y se revela su identidad. Jesucristo Yahweh, Jesucristo el Señor, Jesucristo el Dios eterno.
llegará el día en que Él volverá y se revelará a todo y todo ojo le verá, y aún aquellos que le aborrecieron, aún aquellos que lo negaron, aún aquellos que no quisieron su autoridad sobre sus vidas, aún ellos doblarán sus rodillas, se humillarán delante de Dios, ya no para salvación, sino porque el Señor mismo ha venido, el Señor, el Alfa y el Omega, el que sobre todo ha venido. Pero en cuanto a esos enemigos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Jesucristo fue exaltado sobre toda potestad y sobre toda autoridad. Sobre todo. Él es el autor de toda la creación y es el dueño de todo, hermano. Podemos confiar en Dios. Porque no hay nada que pueda contra Él. No hay nadie que pueda contra Él. No hay nada. Él es el Señor de señores. ¿Se da cuenta de lo grande que es el Señor? Estamos bajo el señorío de Jesús. Nuestra vida está gobernada por el Señor. Porque les digo algo, usted no tiene que hacer a Jesús el Señor de su vida, porque Dios hizo a Jesús el Señor sobre todo. Lo que debemos hacer es reconocer que Él es Señor y humillarnos y doblar la rodilla delante de aquel que es Señor. Y más vale ahora que lo hagamos con gozo, que en el futuro escatológico, cuando Él vuelva y tengamos que hacerlo de eternidad en el castigo eterno. Hermano, Jesús es Señor y todas las rodillas se doblará. Y este es el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo siendo Señor. Yo le dije que Filipo era una comunidad romana. ¿Y saben qué? La palabra Evangelio para los romanos significaba una buena noticia. Ellos también la utilizaban, el Evangelio. Era una buena noticia. Una noticia que decía que se había levantado un César, el que traía la paz al imperio, el que derrotaría a los enemigos. Ese era el Evangelio para los romanos. Decían, un nuevo César ha nacido, un nuevo César se ha levantado. Esa es la buena noticia. Llegó el nuevo César que traerá paz al imperio. Y Pablo dice, no, el verdadero César, el verdadero Señor, el que está sobre inclusive César, sobre todo este imperio que desaparecerá y todos los imperios que quieran levantarse, porque ningún imperio prevalecerá contra él. El verdadero Señor es Jesucristo. Y esta es una palabra de ánimo y una palabra de aliento para aquellos que, por ejemplo, hoy están viviendo en regímenes dictatoriales donde están matando a los cristianos. Ellos pueden agarrarse de esto y decir, esto pasará, mas el reinado de mi Señor nunca pasará, es eterno. Porque esta aflicción es momentánea, mas el gobierno del Señor es por los siglos de los siglos de los siglos. No tendrá fin. Cuán glorioso es nuestro Señor. Y Isaías, volvamos otra vez más a Isaías para que usted comprenda que esto viene desde antes. Isaías 45, 23. Dios mismo dice, he jurado por mí mismo, con integridad he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Aquí era Yahweh hablando, aquí era Jehová hablando. Y Pablo luego toma esto y dice, sí, ante el que se doblará toda rodilla y toda lengua confesará, es Jesús, el Señor, es Dios mismo. Amén. Ya viene el verso 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Isaías 45 de nuevo. Yo soy Jehová. 45:5. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Isaías habla acerca de la soberanía absoluta de Jehová. No hay otro Dios fuera de Él, ninguno más. Pero si seguimos leyendo, al 22 dice, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Un solo Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada. De su misma boca salió esta palabra que no será revocada. Esta es una promesa firme en el Señor. ¿Cuál? Que a mí se doblará
toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán y todos contra él se enardecen, serán avergonzados. Pablo está haciendo una referencia a este texto en Isaías, exponiendo que el Señor del Antiguo Testamento es Cristo, el Señor, Adonai, Kyrios. El Señor, y toda lengua ha de declarar que Jesús es el Señor sobre todo, el Señor sobre los dioses e ídolos paganos, es Señor sobre creyentes e incrédulos, es Señor sobre nuestras enfermedades y sobre nuestros problemas, sobre nuestras angustias y pruebas. Es Señor, no es que debamos hacerlo, Señor, Él ya es Señor. Así que arrepentíos y convertíos, porque el Señor es Señor, porque no hay otro Señor. No es solamente una invitación, es un mandato. Arrepiéntanse y conviértanse al Señor, porque Jesús es el Señor sobre todo, y Él volverá y juzgará a vivos y a muertos conforme a este evangelio. ¿Cuál evangelio? Que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y al tercer día resucitó y ahora es Señor sobre todo. Cuán grande es el Señor. Y todos los que se burlaban, todos los que se reían, todos los que lo rechazaron, confesarán a Jesús como el Señor, pero no lo harán con gozo y con gusto. En cambio nosotros con gozo nos postraremos y declararemos que Él es nuestro Señor. Jesús es nuestro Señor. Así que hermanos, debemos humillarnos y obedecer al único Señor. Vivir una vida como Cristo. Debemos dejar de lado el egoísmo, la vanagloria y servir a nuestro prójimo, sobre todo a nuestros hermanos, y servirlos en amor. Y si el vivir para Cristo significa el desprecio, la humillación, si significa la prueba, si significa la enfermedad, si significa cualquier cosa, no importa, porque mi Señor es Señor sobre todas las cosas. Porque yo sé que un día se levantará el polvo, se levantarán los hombros del polvo y todos se postrarán delante del Señor. Pero nosotros con gozo le alabaremos y diremos: sí, ha vuelto nuestro Señor, sí, ha vuelto nuestro Mesías. Grande es el Señor. Y no hay nada que pueda separarnos del amor de Él. Nada, porque Él está sobre todas las cosas. No hay nada, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni demonios, ni huestes de maldad, ni enfermedad, ni Satanás. Nada puede separarnos del Señor. Nada puede separarnos del Señor. Por eso podemos confiar en sus promesas, porque sus promesas son verdaderas, porque sus promesas son sí y amén, porque nada puede hacer cambiar a nuestro Señor, porque lo que Él prometió lo cumplirá, porque lo que Él comenzó lo terminará y lo perfeccionará hasta el día en que Jesús sea revelado para todos, hasta el día en que nuestro Señor vuelva por su pueblo, vuelva por su iglesia, vuelva por los santos, vuelva por los que Él ha llamado, por los que Él ha escogido, por los que Él ha alabado. Así que mantengámonos firmes con la actitud de nuestro Señor, aun cuando esto nos lleve al sufrimiento o a la muerte. Porque la muerte ya no puede con nosotros, porque Cristo la venció. Porque no hay sufrimiento que pueda con nosotros, porque tenemos el gozo del Señor. Hay dos cosas que el Señor dijo: que nos daría vida eterna y que tendríamos sufrimiento. Pero no tengamos miedo, porque Él ha vencido el mundo. Porque Él es Señor sobre todas las cosas. Porque Él tiene el control y el dominio de todo. Y nada ni nadie puede ir en contra de Él. Se da cuenta cuán grande es nuestro Señor. Esto no es un juego. El cristianismo no es un club deportivo. Es una realidad. Cristo es el Señor. Es el Señor sobre todo. Y esa actitud que Él tuvo, debemos tenerla nosotros ahora. Debemos tenerla con nuestro hermano. Humillarnos delante de nuestro hermano. Pedir perdón y perdonar. Amar y servir. Despojarnos de nuestra vanagloria en realidad. Y servir al Señor y servir a nuestros hermanos. Servir a la iglesia. Servir al pueblo de Cristo. Servir al pueblo del pacto. Porque a nosotros se nos ha concedido no solo el creer, sino también sufrir por su causa. Porque recuerden que el que se humilla será enaltecido.
se nos ha concedido el creer a este evangelio, el creer a este Señor. Juan dice que nadie puede decir Jesucristo es el Señor sino por el Espíritu. Y el Espíritu nos hace decir Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. El Dios eterno, que no tiene principio ni final. El Dios que creó todo de la nada. Se humilló, se despojó de su gloria, caminó entre los hombres como un esclavo y murió en la cruz. Por nosotros. Por nosotros. Por seres humanos caídos. Por esta creación corrompida. Pero debemos saber que en el retorno del Señor, los muertos en Cristo se levantarán triunfantes. Nuestros cuerpos serán transformados y su pueblo será vindicado. Y aquellos que nos avergonzaron y aquellos que nos humillaron serán avergonzados y se darán cuenta de que el evangelio que predicábamos, que el evangelio que predicamos no es una mentira de hombres, no es una especulación, sino que es la verdad del Dios eterno. Es el evangelio de Jesucristo, el Dios eterno, el verbo, el que era, el que es y el que vendrá, el que reina sobre todo y reinará eternamente. Y Dios es fiel, terminará lo que comenzó y nada puede impedírselo, puesto que Él es el Señor de señores. Amén. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, Pablo dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, tendiendo el mismo amor, unidos, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada, hermanos, nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Esa debe ser nuestra actitud, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo del otro, porque en eso se manifiesta el amor, en que nos negamos a nosotros mismos por el otro. Y Pablo dice que la ley se resume en eso, en el amor al prójimo. Tengamos esa actitud que tuvo Cristo Jesús, esa manera de pensar, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.